Hola, hola y bienvenidos a otro delicioso video tutorial. Para el día de hoy prepararemos una deliciosa musaca griega. Es como una especie de lasaña de berenjenas y verduras, sin las láminas de pasta de la lasaña. Se dice que antes de existir la lasaña estaba la musaca griega. Este plato es el plato característico de la gastronomía griega. Es un plato súper delicioso. Los ingredientes son un tomate grande picado, una berenjena grande, 2 papas medianas, 50 gramos de harina de trigo, 600 gramos de carne de res molida, media cucharada de canela en polvo, 40 gramos de mantequilla, una cebolla grande picada, 200 gramos de queso mozzarella rallado, media taza de nueces fritas y picadas, esto es opcional, una taza de leche líquida, 2 huevos, una cucharada de pimienta en polvo, sal a gusto, nuez moscada a gusto, aceite vegetal, 2 cucharadas de salsa de tomate, una cucharada de páprica molida. Empezamos cortando esta punta de la berenjena y vamos a cortar la berenjena en láminas, así como se puede observar en el vídeo. Si quieres puedes añadir sal a las berenjenas para que ayude a drenar el exceso de líquido y luego las secamos con un papel de cocina. Aparte pelamos y cortamos las papas en rodajas, así como lo estoy haciendo yo. Si has llegado hasta aquí te pido que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que YouTube te avise con cada nuevo video. Añadimos aceite y sal a las papas, masajeamos un poco y en mi caso las voy a llevar a la freidora de aire, así es menos grasosa la receta. Pero originalmente las papas se fríen en aceite. Aparte, en un sartén vamos a pincelar con aceite, vamos a freír las berenjenas. Las pincelamos un poco con aceite también y las vamos a freír a fuego medio. Y en esta ocasión utilicé aceite de canola en cantidades mínimas para hacer una receta más saludable. Vamos dándole la vuelta a las berenjenas para que se frían por los dos lados. Cuando tengamos las berenjenas así, las vamos a retirar a papel absorbente de cocina y las reservamos. Ahora en el mismo sartén añadimos aceite y vamos a freír la cebolla picada. Revolvemos muy bien. Cuando la cebolla esté un poco transparente, añadimos el tomate picado y mezclamos bien. Seguidamente añadimos la carne picada o molida y la vamos a integrar muy bien con este guiso de cebolla y tomate. Vamos a condimentar el guiso con la mitad de la pimienta molida y reservamos la otra mitad de pimienta. Añadimos paprika, canela en polvo y la salsa de tomate para realzar el sabor del guiso de tomate y cebolla. Integramos todo esto muy bien y revolvemos hasta que la carne se cocine bien. En este punto ya las papas están listas, están doraditas, las retiramos de la freidora y las reservamos en un plato. Aquí añadí unas nueces trituradas, yo las añadí porque las tenía en casa y el sabor y la textura que aporta al plato es genial, pero si no las tienes no pasa nada, las puedes omitir. Mezclamos muy bien y retiramos del fuego. Ahora vamos a preparar la salsa bechamel. Para ello llevamos una olla a fuego medio. Añadimos un chorro de aceite y vamos a añadir la harina. Vamos a revolverla sin parar. Freímos un poco la harina para que se le quite el sabor a harina cruda. Seguidamente añadimos la leche y revolvemos muy bien para disolver cualquier grumo. Vamos revolviendo sin parar para que no se queme en el fondo. Añadimos la pimienta que teníamos reservada, mezclamos muy bien.
Añadimos la sal, mezclamos e integramos. Y ahora le voy a rallar un buen pedazo de nuez moscada porque a mí me encanta el sabor que le da la nuez moscada a esta receta. Yo añadí más de un cuarto de nuez moscada rallada, pero si a ti no te gusta puedes añadir menos. Mezclamos e integramos bien. Y en este momento voy a añadirle la mantequilla para realzar el sabor. Vamos a mezclar muy bien para que la mantequilla se disuelva en la salsa. En este momento tengo la estufa a fuego muy bajo y a continuación voy a añadir los huevos de a uno. Añado uno, revuelvo muy bien hasta integrarlo por completo en la salsa bechamel. Ahora añado el segundo huevo y revuelvo muy bien. Si sienten que los huevos no están bien cocinados, no se preocupen porque esta receta se termina de cocinar en el horno. Dejamos espesar un poco y retiramos del fuego. Ahora vamos a armar la musaca. Para ello, en un molde o refractario apto para horno, vamos a poner una capa de papas fritas o horneadas, así como se puede observar en el vídeo. Tratamos de tapar todos los espacios en el molde. A continuación ponemos una capa de berenjenas fritas sobre las papas. Seguidamente añadimos el guiso de carne encima de las berenjenas y vamos a distribuirlo muy bien en todo el molde, así como se puede observar aquí. Seguidamente colocamos otra capa de berenjenas sobre la carne guisada. Y ahora vamos a añadir abundante queso rallado encima. Finalmente añadimos la salsa bechamel sobre toda la musaca. Añadimos la salsa por los bordes y también encima de toda la preparación. Llevamos al horno precalentado y vamos a hornear a 190 grados hasta que la musaca quede dorada por encima. Así como quedó aquí en el vídeo. Miren el color tan doradito que tiene esta musaca. Se ve que el queso ya está bien fundido y los huevos que estaban en la salsa se terminaron de cocinar por completo con el calor del horno. Ahora voy a servir una porción. Vamos a probar. Esto está súper recomendado. Con esta receta te vas a ganar los halagos de tus comensales. Y el olor de la carne con la nuez moscada y las demás especias es muy delicioso, intenso, mejor dicho, indescriptible. Está exquisita. Buen provecho. Si te ha gustado este video, suscríbete, comenta y comparte esta receta. Hasta luego.